Entre la historia y la leyenda. 10 ciudades legendarias americanas que jamás han podido encontrarse. Parte 2. Terminamos el artículo pasado con la leyenda del Dorado, una supuesta ciudad en la que gigantescos tesoros de oro habrían sido almacenados a lo largo de muchas generaciones, creando una opulencia tal que no tenía parangón en el mundo conocido. Seguimos aquí con otras ciudades legendarias americanas, algunas con referencias históricas más sólidas que otras, pero todas las cuales impulsaron incontables sueños y misiones para encontrarlas. Ciudades legendarias. Paititi, el paraíso de los incas. De acuerdo con las tradiciones incas, había una ciudad en las vertientes orientales de los Andes que sería el último refugio del héroe legendario Incarri, quien se habría retirado a las selvas del Amazonas tras fundar Cusco. La ciudad estaría ubicada en algún lugar entre las actuales fronteras de Perú, Bolivia y Brasil. Semejante al paraíso cristiano, la ciudad se caracterizaba por la ausencia del hambre y de la guerra, por ser una utopía, un mundo perfecto. En tiempos coloniales, la ciudad se convirtió en una leyenda importante por parte de las comunidades indígenas que creían que allí se escondían los últimos gobernantes incas, viviendo en paz y armonía y sin sufrir necesidad alguna. En el año 2001 un arqueólogo italiano llamado Mario Polia descubrió un reporte del misionero Andrés López en el que se hacía referencia a la ciudad gracias a los testimonios de varios líderes nativos aliados con los españoles. El documento, que data de los años 1600, ha sido tomado por muchos como la prueba definitiva de que la ciudad existió realmente. En la actualidad, muchos creen que el Vaticano conoce la ubicación de Paititi, pero la mantiene en secreto. Ciudad Blanca. Perdida en las selvas de Honduras, la Ciudad Blanca es una mítica urbe que no habría sido descubierta por los primeros conquistadores españoles. Pese a que Cortés la refiere en muchos de sus escritos como Huitlapatlanoxucutaco, no hay evidencia alguna de que se hayan realizado expediciones a la ciudad, que según cuentan los españoles estaría a más de 100 kilómetros de Trujillo. De acuerdo con las cartas de Cortés, esta ciudad sería tan rica como la capital azteca. Se considera que la ciudad existió y fue destruida por las epidemias que llegaron de Europa, por lo que fue abandonada en medio de la selva. En el año 2015 se descubrió una antigua urbe indígena que, creen algunos, sería la famosa Ciudad Blanca. De ello hablamos en este artículo. Vinland. Este era el nombre con el que los antiguos nórdicos bautizaron a la región de Newfoundland y de América del Norte que habrían conocido durante las expediciones de Leif Erikson, hijo del legendario navegante Erik el Rojo. Se sabe que los vikingos no solo llegaron a estas regiones, sino que se radicaron allí por varias décadas y quizás, incluso, por más de un siglo. Recientes descubrimientos encontraron la que podría haber sido la primera aldea vikinga en el actual Canadá, pero algunos consideran que el poblamiento tuvo que ser mucho más extendido y que por lo tanto esta sería solo una, y no la más importante, de las ciudades vikingas en Vinland. Vilcabamba. Cuando los conquistadores españoles asesinaron a Atahualpa y se hicieron con el control de Cusco, los herederos del emperador marcharon hacia las regiones del Alto Imperio, en Bolivia, desde donde organizaron una rebelión que se extendería por gran parte del imperio y duraría más de 3 décadas. No fue sino hasta 1572 que los españoles, gracias a un hábil ataque a los rebeldes, decapitarían a Tupac Amaru I y acabarían con esta rebelión, lanzada desde la nueva capital inca de Vilcabamba. Aunque los españoles estuvieron en el lugar en los últimos momentos de la guerra, jamás dejaron registro de su ubicación exacta. Razón por la cual hoy, 4 siglos después, no sabemos dónde queda la capital perdida de los incas rebeldes. De esta ciudad ya hemos hablado en la serie Recorriendo el Camino del Inca. Santa María Antigua del Darién. Aunque en la actualidad es prácticamente desconocida, esta fue la primera ciudad fundada en territorio continental americano en 1510 por el explorador Vasco Núñez de Balboa. Aparece en los documentos de Fray Bartolomé de las Casas y llegó a ser muy importante, ya que se convirtió en la capital de la gobernación de Castilla del Oro y mantuvo ese título por una década. Hacia 1520 la ciudad comienza a ser abandonada y eventualmente se traslada a una nueva ubicación. La causa de su decadencia fue la violencia y desidia con la que entraron los españoles, empeñados en esclavizar a los indios y convertirlos en sus siervos.
En un periodo en el que apenas habían arribado a aquellas tierras, sin control ni soporte de otras ciudades, la hostilidad generalizada de los nativos pronto comenzó a cobrar un alto precio. Eventualmente, la ciudad tuvo que ser reubicada y los nativos gunas retomaron el dominio de la región, el cual no volverían a perder hasta principios del siglo XX. Estas son las 10 ciudades perdidas en América cuya ubicación, salvo parcialmente por el caso de Vinland y, quizás, de la Ciudad Blanca, todavía se desconoce. Si desean un listado de algún tema en específico, los invito a decirlo en los comentarios y haremos lo posible por complacerlos. Suscríbete, comparte y dale like.